esto sea un ejemplo, que le den ya las componentes y que con las componentes tengamos que representar el vector y encontrar la magnitud y la dirección del vector. Entonces, hagámoslo para más o menos tener una idea. Como puede ser que ya me den las imágenes de los vectores y que yo tenga que sacar las componentes. Primero, fijémonos en qué eje de coordenadas es que estamos hablando. Bueno, vean que para el inciso, la parte A, estamos hablando del plano XY. Entonces, pues dibujemos ese plano. Fue lo primero que vimos, las imágenes de los planos. Tendremos el eje X acá y el eje Y acá. Ahora, ya tenemos los ejes, ahora hagámoslo el vector. Situemos las componentes. Yo les recomiendo eso antes de dibujar el vector. Ver dónde están más o menos las componentes para ver dónde está el vector. AX es negativo, entonces lo vamos a poner como por acá. Y le vamos a poner a X. Y AY es positivo, o sea, va de este lado. Entonces, por fuerza, y no nos queda más que ubicar pues el vector aquí. Mi vector A con una componente en X y una componente en Y. ¿Verdad? Y si Y y X están ahí, pues ahí va a estar. Ahora, ya tengo ubicado esto en el plano. Vámonos ahora a encontrar la magnitud del vector. ¿Qué dijimos de la magnitud del vector? Usamos para la magnitud, usamos Pitágoras. Entonces, como usamos Pitágoras, la magnitud del vector A va a ser la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Vamos acá. Entonces, ¿quién sería la componente en X? Vamos a ver, menos 8,60 al cuadrado. No voy a hacer conversiones, los voy a dejar todo en centímetros. Si en el problema se le dice que lo deje en unidades del sistema internacional, la base, entonces hay que pasarlo a metro. Yo lo voy a dejar en centímetro. Y el otro es 5,20 al cuadrado. No sé quién me dice cuánto da esto en Pitágoras. Creo que calculadora, mi teléfono se me va a descargar, entonces vamos a ver si me aguanta. Menos 8,60 al cuadrado. Más 5,20. A mí me da 10,05. Sí, profe. Ok, perfecto. Esta sería la magnitud. Ahora, la dirección, ¿cómo la vamos a dar? Recuerdan, tan a la menos 1. Entonces, podemos utilizar el tan a la menos 1 y en la componente en Y. Si usamos componente en Y primero, en la parte de arriba, entonces estaríamos encontrando este ángulo, porque primero se pone en el tangente. Recuerden que tangente de cita es opuesto sobre adyacente. Entonces, si utilizamos el opuesto como la componente en Y, esta de acá, entonces estoy encontrando este ángulo. Al ángulo al cual la componente opuesta sea AY. Entonces, AY vale 5,20. Y a X vale 8,60. No sé cuánto daría eso. Alguien que me diga ahí. $31,15. Ok, 71,15. ¿Está bien? 31, hijo. 31. Sí, pero no sé si lo hice bien en la calculadora. Sí, Puso 31. Ok, nada más es poner Shift Tan y meter en paréntesis 31. Sí lo hicieron así, con Shift Tan. Ajá. Ok. Es equivalente a tan a la menos 1, que es arcotangente.
Listo, ese sería el ángulo cita. Ajá. Nada más la respuesta ahí de 10,05 serían centímetros también, ¿verdad? Perdón, sí, tiene toda la razón, en centímetros, correcto. Entonces, la magnitud del ángulo sería 10,05 centímetros con un ángulo de 31,15 grados. Si lo quieren dar una respuesta escrita, pueden utilizar norte, sur, o oeste y este, y decir que son 10,05 centímetros con 31,15 grados al, vamos a ver, el ángulo está saliendo del oeste, al norte, no, al norte del oeste, porque sale del oeste, entonces del oeste, al norte del oeste. Porque si ustedes utilizan solo noroeste, el noroeste se utiliza solo a los 45 grados. Ya ahí va a cambiar si son 50, entonces ya hay que especificar 50 a partir de dónde, si del norte o del oeste. Noroeste, que usamos normalmente, son 45 grados, porque 45 más 45 son 90, entonces a la pura mitad. ¿Se entiende? Eso es lo de la dirección. Cualquier cosa, otra forma también de dar la dirección es contando desde el eje X cuánto hay hasta el vector. Si vemos todo el eje, todos los dos cuadrantes son 180 grados. Entonces, si el ángulo me dio 31,15, 180 grados menos 31,15, ¿cuánto daría? 148,85. Ok, 148 punto ¿qué? 85. 85 grados. Entonces, ese ángulo sería de 148,85 grados. Puede que lo den en dibujo o que me lo digan. Son 10,05 centímetros con 148,85 grados a partir del X positivo. Entonces, ya con eso están indicando que están saliendo desde el X positivo. Estamos. Ahora, vean que este ejemplo A, para hacer la parte B, este mismo ejercicio, y la parte C, se hace con el mismo procedimiento. La idea es que sigan el ejemplo que hicimos acá y que intenten, ojalá en casa, cuando estén estudiando o repasando esto, hacer la parte B y hacer la parte C. Cualquier cosa, tiene una duda, lo podemos ver en la próxima tutoría o en la hora consulta para ver si se entendió. Pero esta sería la idea de este ejercicio. ¿Estamos bien? ¿Podemos pasar al siguiente? ¿O cómo estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, podemos seguir. Ok, genial. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que quiero que hagamos nos va a ayudar porque ya no es el caso donde me dan las componentes, sino que observemos acá, vamos para abajo, sería el caso, bueno, les voy a poner aquí en el PDF, ponerles acá, que no se les olvide, tarea, tarea formativa, o sea, no tiene puntaje. Eh, terminar, inciso B y C. Estamos, ahí les queda. Ok, vamos con este ejercicio. En este, la idea, voy a ponerles acá porque no les puse el inciso, voy a hacer un signo de pregunta. ¿Cuál es el resultado de sumar? Vean que es algo sencillo para poder entender. A más B.
En un caso de un examen puede ser que no sea A más B, sino que sea 4 por A más 2 por B o A menos B o 2A menos B. Pero si saben hacer A más B, pues posiblemente puedan hacer lo demás. Entonces, ¿cuál es el resultado de sumar A más B? Para sumar A más B, y si nos dan una imagen de estas, ¿qué necesitamos primero? Componentes. Recuerden que no podemos decir que sea 3.60 más 2.4, porque no son números escalares. No están contenidos en una misma recta numérica, ¿verdad? Que son números que tienen dos componentes. Entonces, encontremos las componentes. Vamos a hacer primero las componentes en A. Vean que el vector A tiene una sombra acá en el eje X, que le vamos a llamar a X, y proyecta una sombra aquí arriba en el eje Y, que le vamos a llamar a Y. Eso es lo que necesitamos. Si ocupan al inicio, para que no se les complique, no importa, saquen el triángulo. Vamos a ver, 70 grados. Tenemos a Y de este lado y a X de este lado. Ahora, ¿cómo encuentro la componente a X? Bueno, recordemos la palabrita esta que nos puede ayudar. Entonces, vean que la componente AX está adyacente al ángulo. Entonces vean que coseno es el que me ayuda, porque es adyacente sobre hipotenusa. Coseno de zeta es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? A X, o sea, el que está adyacente a este ángulo. A este ángulo de acá. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues los 3,60 metros, que es lo que mide el vector en magnitud. AX entonces va a ser 3,60 metros coseno de 70 grados. ¿Cuánto daría esa componente en X? Alguien que me diga por ahí. Profe, ¿uno en la calcu pone 3,60 por coseno o solo lo pone corrido? Y lo puede poner corrido, pero yo le recomiendo siempre poner el por. 3,60 por coseno de 70. 1,23. Porque ya todo les dio 1,23. Sí, correcto. Ok. Recordemos que le podemos poner una i para indicar que está en el eje X. Ahora, la componente en Y es adyacente. Digo, perdón, opuesta. Opuesta podemos usar seno. Entonces, de una vez, si quieren, como es la opuesta, le ponemos 3,60 seno de 70. ¿Cuánto daría eso? 3,38. 3,38 metros. Y le ponemos una J. Y ahí tenemos las componentes en X y en Y de A. Vamos ahora con las de B. Ah, importante verificar los signos. Como ambas componentes están en los lados positivos de sus correspondientes ejes, entonces pues le dejamos positivas. Vamos ahora con B. B. Para B sería este triangulito de aquí abajo. Ese de ahí. Ese triangulito, si yo lo saco, vamos a ver. Si yo lo saco, sería este, con 30 grados acá. O lo podemos ver ahí mismo. Aquí tenemos la componente BX y la correspondiente BY. Entonces, BX sería aquí y BY acá. Entonces, BX, ¿con qué lo haría? ¿Con coseno o con seno? Siguiendo la misma estrategia pasada. Sería Coseno. adyacente. Coseno, ¿verdad? Correcto, porque es adyacente. Muy bien. Y negativo porque está en el lado X negativo. Entonces sería menos la hipotenusa de 2,4 en este caso, coseno de 30 grados. ¿Cuánto da eso?
2,07. Ok, 2,07 Ay, no, metros. perdón, lo No, hice, Sería me faltó negativo. el negativo. ok, nada más lo ponemos. En I. Y BY, pues la haríamos con seno. También negativa porque está en el eje Y negativo. Menos 2,4 metros, seno de 30. ¿Cuánto daría eso? Menos 1,2. Menos 1,2. Muy bien. Entonces, como estamos haciendo A más B, vamos a ponerlo acá, A más B. Ponemos a A 1,23 más 3,38 más B, que sería menos 2,07. Vean, los signos son muy importantes, si no el resultado me va a dar demasiado diferente. Y listo. Vamos a ver. Ahora sí podemos hacer la operación como corresponde. Voy a bajar esto para que no me estorbe. Entonces tendríamos agrupar todos los que están en X, los voy a agrupar de un lado. 1,23 metros en Y. Vean que al agrupar el otro que está en Y es negativo, entonces hay que arrastrar ese signo. Y del otro lado los que están en Y, 3,38 metros en Y, J, menos 1,2. Y listo. No sé si me dicen cuánto da 1,23 menos 2,07. Menos 0,84. Metros, ¿verdad? Porque está en metros. Vean que siempre hay que verificar que todos estén en las mismas unidades, pero en I. ¿Y cuánto daría 3,38 menos 1,2? 4,5. 4, menos. Ay, 3, no, sí, lo hice mal, 3,38 perdón. menos. Sí, ahí hay que tener siempre dos ese punto cuidadillo. uno es lo que puse 2, más. ok. 2,1 metros en J. Esto de acá es el resultado de A más B. Ustedes no sé cómo le quieran llamar, el libro a veces le llama cuando ustedes sacan un resultado, resultante. Digamos que eso es el resultante. Por lo tanto, este sería el resultado con vectores unitarios de la suma. ¿Qué pasa? Que son dos componentes. Si yo quiero la magnitud de esa suma, pues tengo que irme a Pitágoras. Componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Cuánto daría esa Pitágoras? Dos coma veintiséis. ¿Ok? Como es la magnitud, vean, en Pitágoras no se pone dirección, solo la magnitud. Ya tengo magnitud del vector, me falta solo la dirección. Ya con la dirección tendría ya el resultado completo de esa suma, magnitud y dirección. Estamos. Entonces, ¿cómo puedo encontrar magnitud y dirección? Bueno, eso es muy similar al primer ejercicio que hicimos, donde me puedo ir a ver las componentes para más o menos entender cómo está situado el vector. Vea que está en el eje en plano XY, X acá, Y acá. Entonces, veamos las componentes. La componente en X es negativa, o sea, va por acá. Voy a ponerle Rx. Y la componente en Y es positiva. Está por acá. Entonces, el vector que estoy encontrando, la suma de esos dos es este. Ese es el vector. Entonces, ¿cómo encuentro el ángulo zeta? Ya lo habíamos visto. Tan a la menos 1 de la componente en Y sobre en X. ¿Cuánto da ese ángulo? 68,19. Ok, ¿está bien? Ahí está. Y listo. Entonces,
todo esto de acá, si lo quiero dar desde el eje X, sería 180 grados menos 68,19. ¿Cuánto es eso? Y entonces, como 81. 111,81 grados. Eso me diría este pedacito de acá, si lo queremos dar así. Y la respuesta sería 2,26 metros con 111,81 grados a partir del eje X positivo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Profe, me preguntó que cuando usted comenzó a sacar R, pero usted solo lo, lo calculó, no es que estaba en la pregunta. No, sí, yo aquí lo que les decía es que lo que me preguntan es A más B. A Ajá, veces uno como para simplificar los datos, A más B le llama un número, una letra o algo. Perdón, un número no, una letra. El libro a veces usa R como resultante, entonces yo le llamé A más B igual R, ok. pero R sigue siendo A más B. Entonces, para Ujú. confirmar que de verdad más B da eso. Sí, sí, o sea, lo único fue cambiarle, le cambiaba A más B el nombre por R, pero igual pueden utilizar en vez de R A más B, Listo. ¿verdad? Y lo importante de este ejemplo que yo quiero que ustedes se lleven para su casa es que estamos haciendo solo A más B. Puede ser en algunos casos donde lo pregunta no sea A más B, sino sea 2A más B. ¿Qué sería en ese caso si multiplican a A por un escalar como 2? Y nada más nos vamos a cada componente, a X ya no sería 1,23, sino que sería 2,46 o el doble. Y a Y ya no sería 3,38, sino que sería el doble, ¿verdad? Porque cuando hacemos esto que tenemos acá de A más B, el numerito que, digamos, si voy a tratar de hacer el ejemplo por acá. Si tuviera un 2 acá, lo único que cambia es que ponemos un 2 acá. Y este 2 multiplica esto y multiplica esto. ¿Lo ven? Sí, Para que lo tengamos claro. Si en vez de este más tenemos un menos, hay que cambiar este más de acá. Aquí habría un menos. Entonces el menos con el menos se vuelve más y el menos con el menos se vuelve más. Y al final, pues tendríamos otros signos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, dependiendo lo que me estén solicitando. ¿Estamos? sí, señor. Ok. Pasemos a este siguiente. Bueno, este es diferente. Voy a bajarlo. Voy a bajar esto para que no nos moleste aquí en este ejercicio. Ok. Ahora vamos a hacer este de acá. Y esto también lo voy a quitar de aquí. Ok. Este otro ejercicio mm, es otra forma que nos pueden hablar sobre las componentes. Ya vimos varias formas que sería que nos den las componentes o que nos den una imagen o otra sería esta, que nos den un croquis. También puede ser que no lo vamos a hacer hoy, pero ahí lo van a ver en los problemas o en algunos ejercicios que les pueda enviar, donde a veces nos dicen, tal persona camina 20 metros al norte, luego se dirige 20 al sur y va cambiando eh, por dónde va caminando. Entonces, de ahí uno extrae los vectores y los dibuja en el plano cartesiano. Aquí tenemos este ejemplo. Voy a hacer el plano cartesiano. Vean que es el ejemplo de norte, sur, oeste y este, que lo podemos ver como un XY, o sea, un plano XY. Separarlo del otro ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer
es extraer los vectores. Vamos a hacer el diagrama. Eje Y, eje X, y ubiquemos los vectores. El primero, ¿en qué dirección iría? Al norte, ¿verdad? Porque vea que se mueve hacia allá. Entonces lo dibujaríamos de esta manera. Y le vamos a llamar, eso ustedes lo escogen. Yo le voy a llamar vector A con 2,6 kilómetros. Vamos con el siguiente. Vean que el otro se mueve totalmente a la derecha. Entonces sería totalmente a la derecha. Y le voy a llamar B y le vamos a decir que es 4 kilómetros, como dice ahí. Solo me queda uno. ¿Lo ven acá? Y hasta me dan el ángulo y todo. Ese, pues se tiene que ubicar. Vean que aquí sería el eje. Lo ubicaríamos de esta manera. Y le voy a llamar vector C. Y el ángulo de 45 grados. Ya tengo los tres vectores. Ah, bueno, y hasta me dan la magnitud, 3,1 kilómetros. Tengo los tres vectores y ubicados en el plano cartesiano. Lo único que me hace falta para encontrar la suma de esos tres es sumarlos. Normalmente las sumas de vectores representen algo. Acá en este ejercicio es cuál es el desplazamiento. El desplazamiento es lo que se desplaza la persona, lo que se ha desplazado. Un ejemplo, si ustedes salen de su casa en este momento y van a la pulpería o al supermercado, lo que haya en donde ustedes viven, o al chino, y regresan otra vez donde están sentados, y uno les pregunta, ¿cuánto se han desplazado? ¿Qué me dirían ustedes? 0. Correcto, porque regresan al punto inicial y el desplazamiento es punto final menos punto inicial. Ahora, si yo les pregunto cuál es la distancia que recorrieron, pues ahí sí habría que ver si recorrieron 1 kilómetro, 200 metros, medirlo con cinta, por donde el camino que se hayan ido para llegar al lugar, porque la distancia es un escalar. Igual pasa con esto. Si el inicio y el fin que tenemos acá en este dibujo, yo les preguntara cuál es la distancia, pues sería fácil, sería 2,6 más 4 más 3,1. Pero si preguntan esto, ¿cuál es el desplazamiento? Es una suma vectorial y el resultado les va a dar el desplazamiento de A más B más C. Si ustedes suman los desplazamientos individuales, les va a dar el desplazamiento total. Y sería como cuánto hay de aquí a este punto. Del punto inicial al punto final. Hagamos eso. Encontremos ese desplazamiento. Y lo vamos a ir haciendo primero considerando las componentes. Recuerden que para hacer cualquier ejercicio de estos necesitamos por fuerza encontrar las componentes. Entonces, primero, encontremos esas componentes. AX. Vean que A, el vector A, solo se desplaza en el eje Y, por lo tanto no tiene componente en X, es 0. AY, pues es ella misma, porque está en el eje Y positivo, 2,6 kilómetros J. Listo, ya tengo las de A, vamos con las de B. Px es 4 kilómetros. Vean que ese mismo vector se desplaza en el eje X positivo. Y como se desplaza en un solo eje, no proyecta sombra en el otro. Entonces By es 0. Y vamos con C. C sí tiene componente en X y en Y. Vean que la sombra de C, la componente Cx es adyacente al ángulo. Como es adyacente al ángulo, podemos usar coseno, 3,1 kilómetros. Coseno de 45. Y Y, como es opuesta al ángulo, podemos usar seno.
y los dos están del lado positivo. Alguien que me diga cuánto hace X y 6Y. Algo curioso que van a ver ahorita. Cuando usen el ángulo de 45, tanto sen de 45 como cos de 45 dan lo mismo. Entonces las dos componentes van a dar igual. Me dicen, 2,19. ok, 2,19 kilómetros. Y listo, ya tengo las componentes. Ya no me interesa tanto el diagrama, sino las componentes. Hacemos la suma. A más B más C. Hay gente que hace la suma como lo hicimos en el ejercicio anterior o se hace en una tablita. La tablita la podemos hacer acá. Podemos poner el vector A, el vector B y el vector C. Tengan cuidado si usan la tabla a la hora de que hayan 2 por A menos B, todo eso tiene que incluirse ahí. Entonces ponemos I y J en este caso porque es lo único que hay. Y al final el resultante va a ser la suma de esos tres. ¿Cuál es la componente de A en I? 0. La de A en J, 2,6. La de B en I, 4 kilómetros. La de B en J, 0. La de C en I, 2,19 kilómetros. Y la de C en J, 2,19. Y ahora sí, sumamos A más B más C, donde 4 más 2,19 sería 6,19 kilómetros. Y 2,6 más 2,19, ¿cuánto sería? 4.79. 4,79 kilómetros. Por lo tanto, el vector resultante, que sería ya el desplazamiento total, sería 6,19 kilómetros en I más 4,79 kilómetros en J, que si lo metemos en un diagrama, vemos que las dos componentes son positivas, por lo tanto se ubica en el primer cuadrante, con una componente RY y una componente RX. ¿Lo ven? Donde su magnitud la podemos determinar con Pitágoras. Me dicen cuánto les da la magnitud. Para colocarla acá. $7.82, nuevamente. Ok, 7,82 kilómetros. Y su dirección podemos utilizar tan a la menos 1. Componente en Y sobre componente en X. Vamos a ver cuánto daría eso. $37,73. 37 grados. 37, 7.3. 7. 73. Ok. Ese sería el ángulo. Y listo, ya ustedes cómo dar la dirección lo saben. Puede que me pongan el dibujito, el ángulo, entonces yo ya sé que ese es el ángulo. Si no quieren poner el dibujo, pues entonces ya ustedes saben, 180 menos 37,73. Pero aquí está fácil de decirlo porque no hay que hacer tanta resta porque ya va partiendo del eje X, ¿lo ven? Entonces pueden decir, son 7,82 kilómetros con 37,73 grados a partir del eje X. Positivo. Y vean que coincide con nuestro dibujo también. Porque si este es el inicio, este vector grande que se forma ahí, ese sería los 7, y resto de kilómetros. Estamos, ¿se entiende? Problema. ¿O no? Sí. Ok, genial. Ahora hagamos ya algo más diferente.
que me interesa que hagamos, unos producto escalar y un producto vectorial, y ya con eso finalizaríamos. Vamos a ver. Creo que todavía nos da tiempo, ¿sí? Vamos a bajar esto para que les quede ahí más ordenado en el PDF. Esto lo hacemos ahorita. Primero necesitamos hacer... Ok, no, más bien este es de aquí abajo. Y este de acá es del problema de arriba. Vamos a hacer un producto vectorial. Vean que en este caso, producto vectorial, me dan dos vectores ya en el dibujo y me piden pues encontrar el producto vectorial. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Como les dije, para todos esos problemas necesitamos componentes. Ya sea que nos la den o que me den el dibujo y yo la saco. Entonces saquemos las componentes de estos dos vectores. Necesito AX y necesito por fuerza AY. De la misma metodología, AX es la componente adyacente al ángulo. Entonces usamos coseno. Y AY es la componente opuesta al ángulo. Voy a usar seno. Me dicen cuánto da cada una de ellas para ir colocándola por acá. Positivas porque están del lado X y Y positivo. El primero a 1,4. Ok. ¿Y la otra? 2,42. Ujú. Listo. Ahí tengo las componentes en Y. Vamos con las componentes en X. Si vemos, la componente en X es adyacente también al ángulo. 1,90 centímetros coseno de 60. Y la componente en Y es opuesta. Pero si ven está del lado Y negativo. Entonces hay que poner la negativa. Menos 1,90 centímetros sen de 60. ¿Me dicen cuánto les da? El primero da 0,95. Ujú. ¿Y el segundo? Menos 1,64. Ok. En J. Ya tengo las componentes, que es parte de lo importante. Con esto ya nos aseguramos que el ejercicio vaya bien. ¿Y qué falta ahora? Utilizar el producto cruz. Ya sea que hagan todo el proceso del producto cruz o simplemente utilicemos la ecuación. Entonces, si les preguntan, les dicen, usen ¿cómo se llama? Todo el procedimiento del producto cruz, pues ni modo, nos toca. En el caso que no, pues nada más nos vamos y utilizamos la ecuación. Ya les presento la ecuación para ponerla por ahí. Ujú. La ecuación, vamos a ver, ya voy por acá, ahí está. Esta sería la ecuación. O también se puede representar, como viene también en el libro, de la siguiente manera. Yo se las presento. De esta manera. Aquí. ¿Lo ven? Entonces, si vemos, es algo similar a lo que hicimos cuando estábamos viendo la parte de teoría. Tenemos dos componentes en X y en Y, o sea, solo en esos ejes. Por lo tanto, como solo son los ejes X y Y, solamente hay una componente en Z. Que vean que todos tienen AZ, BZ, entonces esos son cero. Entonces, la componente CZ, donde vamos a decir entonces que el vector C es igual a A cruz B.
Vamos a hacer A cruz B, que es lo primero que me pregunta. Entonces, CZ sería, vamos a ver. ¿Quién es? Bueno, vean que A está al principio, por eso esas son las que vamos a poner como A. ¿Quién sería AX? Sería, según la ecuación, CZ sería AX por BY menos AY por BX. ¿Quién es AX? Sería 1,4 en Y. ¿Y quién sería BY? BY sería menos 1,64 en J. Hay un menos. ¿Quién sería AY? 2,42. Voy a hacerlo mejor aquí abajo para hacerlo, para que les quede bonito, ¿no? Así como em, en una misma línea. CZ, entonces tendría AX, tendría AX, sería 1,4 en Y por PY menos 1,64 en menos 1,64 en J. Luego la fórmula dice que va un menos. ¿Quién es AY? 2,42 centímetros en J por BX, que sería 0,95 centímetros en Y. Y vamos ahora sí a ver cuánto da. Alguien que me diga cuánto es 1,4 por menos 1,64, respetando ese signo. Menos 2,29. Ok, menos 2,29. Y el producto cruz está quedando I cruz J, que eso es bueno que lo mantengan ahí. Ahorita lo revisamos. Menos, ahora, 2,42 por 0,95. 2,29. 2,29. Ah, bueno, aquí me faltó el centímetros. Centímetros. Y sería J cruz I. Para saber bien quién es I cruz J y J cruz I, podemos recordar también lo que estaba en la presentación. Ya se los presento por ahí. Profe, Ajá. es que me enredé ahí, para hacer, digamos, para hacer esa resta yo no puedo agarrar y decir 1,4 y menos 0,95 y sacar los iguales, ¿no? ¿Cómo? Otra vez, perdón. Poner 1,4 y Ujú. menos 0,95 y sacarla así de una vez, como hacíamos en las No, uñas. no, porque son multiplicaciones. Entonces, vea que es un número por un número menos un número por un 1. Aquí no puedo agruparlos. Ajá, ajá. Sí, sí, ¿Ves? sí. Entonces hay que por fuerza hacer esta multiplicación y luego ver cuánto es ese producto. Que para eso está esto. ¿Se acuerdan? ¿Lo ven por ahí? Sí, sí, correcto. Entonces, veamos esa tabla. Y cruz J, ¿qué es? K. Entonces, decimos que CZ está dando menos 2,29 centímetros y cruz J, aquí está, y cruz J, K, menos 2,29 centímetros. Veamos a ver qué es J cruz I. J cruz I. No tengo J cruz I, pero vea que tengo menos J cruz I. Entonces significa que J cruz I es menos K. ¿Vieron lo importante de tener esta tabla? Porque ahora sí lo puedo sumar. ¿Cuánto daría? Vea que menos por menos da más acá. Este menos y el menos de este da más. Entonces al final tengo menos y menos
Mm, 0. 0. Bueno, en este caso está dando 0. Ujú. No sé si se está entendiendo el proceso. Vean qué importante los signos, porque si no, entonces eso me estaría dando diferente. Profe, no da 0, Ok, porque con el negativo del primer 2,29 sería, sería menos 4,58. ok, vamos a ver. O hay que convertir uno. Vamos a ver. Y cruz J me estaría dando, y cruz J me estaría dando K. Entonces ahí se arrastra. Luego tendría J cruz I, J cruz I. Sí, sí, porque vea, J cruz I estaría dando em, menos K. Con el menos se convierte en más. Y de este lado tengo I cruz J y un menos. Sí, estaría dando 0. Ok. Ujú. Em, Hay otros casos que da 0 sin ni siquiera hacer un procedimiento, que sería como que el ángulo entre los dos vectores sea... em, ok, ya sé por qué da 0. Bueno, es que el ángulo 60 más 60 es un ángulo de 120 grados. Hay otros casos que es cuando el ángulo es de 180 grados o cuando es de 0 grados. Ok, AX por BY menos AY por BX. Todo está bien, vamos a ver. Profe, AX, al ajá. final, al final entonces ese K negativo y mata el negativo del 228 y queda positivo, por así decirlo. Sí, correcto. Porque aquí tienen que tomar en cuenta esto. Ujú. Ok. eh, ok, creo que estas ecuaciones ya lo... No, no. Denme un chance. Es que estas ecuaciones ya esto lo aplican directo. Entonces, sí, porque es que si nos da 0 no tendría como sentido físico este problema. Estas ecuaciones, vean acá, veámoslas otra vez. La ecuación viene de esta manera, no vista como esta, sino como esta componente de acá. ¿Lo ven? Ahí lo que dice es que lo que tenemos que hacer directo es AX por BY menos AY por BX y ponerle K de este lado. O sea, ya de una vez me tira la dirección. Tendríamos que hacerlo con el signo de esto de acá si lo hacemos completo, totalmente, digamos, desde el inicio. Entonces, acá eh, prácticamente ya están incluyendo los signos. Entonces, estos vectores, todo esto se multiplica ya por el K. ¿Lo ven? En la ecuación. No sé si me entienden. Sí, Sí, digamos que ¿verdad? sí. Porque vea, aquí la ecuación dice AX por BY, que sería 1,4 por menos 1,64, menos
AY por BY. No, AY por BX. 2,42 por 0,95. ¿Lo ven? Entonces, no meten los unitarios en ningún momento. Y luego al final, todo está en un paréntesis multiplicando al K. Entonces Entonces, hacemos la operación corrida. corrida, correcto. Esto me daría, ¿cuánto era? Menos 1,4 por esto. SA menos 2,29. Y el otro también da menos 2,29, Ujú. ¿verdad? Sí, ahora sí. Esto por K. Entonces ahora sí me va a dar un número multiplicado por K. Sí, porque para que me dé 0, ese ángulo tendría que ser como 180. Y vean que el ángulo entre los dos es de 120. Tiene que dar un valor. ¿Cuánto daría eso? Menos 4,58. Ajá, centímetros en K. Ahora sí, ese sería el resultado del producto vectorial. Y qué dicha que nos pasó para que no nos pase después. Ya ahora sí ustedes cuando lo vayan haciendo, ya van a recordar que prácticamente ese K ya está incluido dentro de la ecuación, ¿verdad? Estamos. Ahora, es posible hacer todo un procedimiento para hacerlo paso a paso, que eso es como lo que quiero que vean. Ahorita hacemos esto, voy a bajarlo más. Y borrar esto, no importa. Si uno quisiera hacerlo más largo, o que yo les pregunte, o que en una tarea venga, haga el producto vectorial paso a paso, pues no nos queda más que agarrar la operación por completo, que sería algo así. O sea, estamos haciendo A cruz B, ¿verdad? Entonces tendríamos que agarrar los vectores de A, que son 1,4 más 2,42. 1,4 más 2,42. Importante colocar el I y el J y multiplicarlo por los vectores de B, que los vectores de B son 0,95, 0,95 en I, más menos el otro que está en J, menos 1,64. Ahora sí, aquí sí es indispensable utilizar pues esto que tenemos como ley de los signos en el producto vectorial. Además de la otra, ¿se acuerda que cuando son parecidos, pues son cero? Porque aquí tendríamos este por este me da cero, porque es I cruz I. Luego tendríamos este por este. Entonces ese por ese sería 1,4 centímetros en I cruz menos 1,64 centímetros en J. Ahí teníamos ya I cruz J. Perdón, 1,64, puse 1,4. Y luego, pues tendríamos ahora este por este, que sería más 2,42 centímetros en J, cruz 0,95 centímetros en I. ¿No? Ahí está. Y el otro es J por J, que va a dar 0. Entonces, prácticamente esto sería lo que tendríamos. Y ahí, no sé quién me dice cuánto es 1,4 por menos 1,64. Menos 2,29. Ah, ¿ves? Se vuelve a repetir ese. Y cruz J es K. ¿Y cuánto es 2,42
por 0,95, pues es esto, 2,29. Pero aquí sí, J cruz I es menos K. ¿Lo ven? Entonces ahora sí me da el menos 4,58 centímetros en K. Aquí sí incluimos bien esos signos. Y es importante saberlo de las dos formas. ¿Por qué? Porque un ejemplo como este, si ustedes ven, me preguntan luego que obtenga la magnitud de B cruz A. Y si yo utilizo la fórmula, se me va como que se me va a confundir de qué cambio. A cruz B, B cruz A, la fórmula está hecha para A cruz B. Entonces puede que nos confunda. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de B cruz A? Lo mismo, nada más que se invierte el orden. En vez de tener todo esto es A y esto es B, para hacerlo B cruz A, pues pongo primero a B, 0,95. Y luego pongo A 1,4 más 2,42 centímetros en J. Y hago lo mismo. Y cruz I me va a dar 0. Entonces el primero que tengo es 0,95 centímetros en I. Cruz 2,42 centímetros en J. Más. Luego tengo J cruz I y J va a dar 0. Entonces el único que me queda es menos 1,64 centímetros en J. Cruz 1,4 centímetros en I. Y vean qué curioso. Ahora tengo 0,95 por 2,42, que sabemos que eso va a dar 2,29 centímetros, pero I cruz J va a dar K. Y luego tenemos del otro lado menos 1,64 por 1,4, que sabemos que eso va a dar menos 2,29 centímetros, pero J cruz I da menos K. Entonces ese menos con ese menos se va y el resultado ahora va a ser de 4,58 centímetros, pero positivos. ¿Lo ven? ¿Qué cambia? Cuando en un producto cruz se hace invertido, o sea, en vez de ser A cruz B y se hace B cruz A, da el mismo resultado, pero con dirección diferente. Me avisan si se entiende. Profe, sí se entiende, pero hay algo que me quedó duda, porque Dime. ahora el compañero preguntó que si no podías hacer ese procedimiento que acabas de hacer, pero le habías dicho que no, porque era una multiplicación. Ah, ok. Es que seguro, es que yo entendí que él iba a agrupar como una suma. No sé si fue que entendí mal. Porque aquí lo que estoy haciendo es multiplicando, digamos, estoy multiplicando esto por esto, luego esto por esto, no sé. Ok, Sí. Que esa es la forma larga, eso es hacerlo a pie. Si usted se va por la ecuación, pues no tiene que hacerlo. Lo que pasa es que a veces la ecuación lo confunde a uno. Yo prefiero hacerlo así cuando me piden A por B y luego B por A, ¿verdad? Para irse uno a la segura. Sí, ujú. ok. Y Entonces, rapidito, ajá, perdón, dime. profe, entonces cualquier de las dos maneras, la primera y esta última, está bien hacerlo en el examen, Claro, en un lo que examen. pasa es que aquí A cruz B está diseñado para esta ecuación porque es A cruz B, ¿me entienden? Entonces, A Ajá. cruz B, para esta ecuación, las A es el primer vector y las B representan al segundo vector. Si luego les preguntaran B cruz A, pues tienen que invertir todo. Ya la primera, o sea, vean que aquí hay AY por BZ, pero es porque el primer vector es A. Hay un orden, aquí sí importa. A cruz B es diferente a B cruz A, que fue lo que Listo. comprobamos aquí. Sí, Sí. ok. Y ya para finalizar, podemos hacer este producto punto. Vean estos vectores de acá. El producto punto es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque recuerdan que del producto punto extraímos una ecuación muy sencilla. Voy a ponérselas ahí. Que también se puede hacer del método largo. Nada más que recuerden que en el producto punto, cuando son diferentes lo que estoy multiplicando,
da 0 y cuando son iguales da 1. Está más sencillo es. ¿Dónde salió? Vamos a ver. Se me copió esa ecuación. Voy a ponerla aquí a ver. Aquí está. Esta de acá. Entonces, ¿qué necesito para hacer productos? Pues necesito componentes. Primero me preguntan, voy a hacer solo el inciso A, les va a quedar de tarea que hagan el B y el C. Para el inciso A, pues ocupo las componentes en X de A, que es 0, porque veanlo, A solo está en el eje y a Y, que es -8. Y ocupo las componentes de B. Para BX tendríamos 15 metros coseno de 30. No, perdón. Ahí vean que es diferente porque la componente en X, BX, ahora es la que es opuesta al ángulo. Entonces BX se hace con seno. Y BY se hace con coseno. A ver, no sé si me pueden decir cuánto da BX y BY. La primera 7,5. ¿Ok? Y la segunda, 12,99. 12,9. y vean que positivas ambas. Entonces, pues mi producto A punto B va a ser sencillamente agarrar a X, que es 0, por BX, que es 7,5, más AY por BY, que es 12,9. Y no voy a agarrar a Z y BZ porque no hay, son 0. Entonces, ¿cuánto? Esto da 0. ¿Y cuánto da -8 por 12,9? Mm, 103,2. La segunda. 103,2, sí. Perfecto. Menos. Y no tiene dirección. Entonces Menos ven sería, que profe, es no. un poquito más sencillo. Ah, Menos sería, negativo. ¿no? Sí. Sí. Y eso sería el producto punto. Entonces yo les dejo ahí de tarea, completar el B y el C. Ujú. Cualquier cosa lo podemos retomar después. Esto es lo que les quería traer hasta el momento, como para que no se emboten mucho tampoco. Hay más cosas que se pueden hacer con el producto punto y producto cruz, que es relacionado a los ángulos, pero eso lo podemos trabajar después. No sé si hay alguna pregunta o consulta. No sé. Yo. Dime. Sobre, bueno, es una consulta, más bien, Ujú. sobre el conversatorio, la parte escrita. Yo estaba leyendo las instrucciones, entonces esta primera